Saludos a todos, los saluda su servidor Silo y ahora en este video de hoy voy a hablar de la historia de la primera temporada del Phantasy Star Online y habrá quienes se pregunten ¿por qué valdría la pena hablar de esto si ya el propio juego te resume la historia? Pues yo daría tres buenas razones. La primera es que no hay ni un solo youtuber que haya hablado antes de la historia o que haya dado su opinión de perdido. Número dos, el hecho de que, bueno, no tengo este dato comprobado al 100%, pero a pesar de que la historia está resumida hoy en día, hay raza que aún así le daría flojera jugarla. Y, y la tercera razón es simplemente porque para que gente que no juegue el juego o que de plano no tenga planeado hacerlo, de perdido esté enterado puede enterarse qué onda con la historia. Dicho esto, comenzamos. Capítulo 1. El día anhelado. La historia del juego trata de que nuestro personaje forma parte de una masiva expedición de exploración conocida como los Arks. Ellos ya han descubierto centenas de planetas, galaxias, etcétera, etcétera, y nuestra historia comienza en Averius, un planeta primitivo, planeta en el cual los Arks se entrenan, y la historia comienza justo en el día en el que tu personaje hace su prueba final, la cual es una sencilla prueba de supervivencia. Pero justo antes de que todo empezara, él escucha un ruido, una voz pidiendo ayuda. Y bueno, el primer personaje que nos presentan es Alfin, un ranger que es nuestro compañero y pues él nos va acompañando a lo largo de este prólogo. Todo iba marchando bien hasta que en pleno ejercicio se manifiestan los Darker, que son los enemigos principales del juego. Resumiendo el concepto de ellos, son demonios espaciales. Y en el momento en el que aparecen, Alfin entra en pánico preguntándose ¿por qué rayos aparecieron? ¿Qué es lo que buscan? Y a partir de aquí pues ya nada era simulaciones. Aquí tenían que aplicar todo lo que sabían de supervivencia, en cómo usar sus armas y todo el show para defenderse de los Darkers, ya que andaban por todas partes. Movilizándonos en medio de toda la confusión, nos encontramos con un sujeto enmascarado llamado Persona, quien mi papá estoy seguro que podría como el Darth Vader juvenil. Y pues él apenas nos ve, no solo resulta que nos conoce, sino también que anda en plan de matarnos. Justo cuando ya creíamos que nos habíamos metido en problemas, somos salvados por un mercenario llamado Jettenhart, quien fue desplegado para salvar a tantos novatos como fuese posible. Y en lo que tiene una pequeña pelea intensa, se le intriga el nivel de habilidad que tiene Persona. Lo que Jettenhart contiene a Persona, Malvochina lo escanea para saber quién es la persona detrás de la máscara, pero al no haber datos de él, Jettenhart se saca de onda y en eso Persona escapa. Algo que le hizo ruido a Jettenhart es definitivamente el hecho de que Persona conoce a tu personaje y pues busca quien te interroga para saber cuál es tu relación con el enmascarado. Pero nosotros no sabemos nada. Jettenhart, pensando que le estamos tomando el pelo, nos advierte que hacernos los tontos no nos llevará a ningún lado. Pero se percata de que nuestro personaje tiene potencial y que nos dejaría en paz de momento porque él anhela enfrentarnos en un futuro. Y en eso pues él se despide y nos deja tranquilos al saber que podemos cuidarnos solos. Ya habiendo pasado ese momento tenso, continuamos nuestra búsqueda hasta encontrar el origen de aquella voz que escuchamos al principio, resultando ser de esa chava que andaba herida y andaba inconsciente. Y ya una vez encontrándola, Brigitta, una de las coordinadoras, nos comenta que ya pasó todo el alboroto de los Darkers y que ya podemos reportarnos de regreso. Alfin hace el comentario de que no podemos dejarla aquí y mejor nos la llevamos a la nave para que los doctores la puedan examinar. Después de haber dejado a esa chava en el centro médico, Alfin tiene confianza de haber aprobado ese examen y de nosotros tampoco tiene duda al respecto. Él nos comenta que va a andar por ahí en los lobbies si lo necesitamos para lo que sea. Poco después somos contactados por una enfermera llamada Filia,
que nos comenta que la chava que trajimos ya se estabilizó y que podemos ir a verla. Ya presentándonos vemos a la chava que rescatamos, quien se presenta como Matoi, y esta Filia resalta que ella tiene amnesia y no recuerda nada, pero por alguna razón Matoi siente confianza con nuestro personaje. Y ya para concluir su parte de la historia, pues a ella la vemos a lo largo de la temporada contándole de nuestras aventuras y anécdotas, inspirándola a querer conocer el universo y querer ella vivir aventuras también, al igual que nosotros. Después, en ese mismo día, conocemos a una entidad alienígena conocida como Shin. Ella, al principio de cada capítulo, a lo largo de toda la temporada, nos da pistas acerca de qué debemos hacer, dónde ir y todo eso. Y quizás me adelante con esto, pero ella, tanto como Matoi, no tienen relevancia en la historia. Y quizás no en esta temporada, pero en la segunda es en donde agarran bastante relevancia. Menciono esto porque la verdad no hacen nada relevante en esta temporada, sinceramente. El juego también nos suele presentar a Patty y T, que son nuestras brokers de información, y normalmente suelen tener pues pequeñas peleas entre sí, burlas, etcétera, entre ellas, y ellas siempre suelen dar información relacionada a la trama del capítulo, que pueden ser pistas o claves al respecto. También conocemos a los instructores de las clases. Nos presenta primero Osa, el instructor de los Hunters, Marlu, la instructora de los magos, y Lisa, la instructora de los Rangers. En el caso de Osa y Marlu, pues ellos tienen un drama con respecto a que no se llevan bien al tenerse de compañeros. Claro, no directamente se lo dicen, pero ahí se lo comentan. Y en el caso de Lisa, ella nada más es una robot yandere que nomás se la pasa disparándole a todo lo vivo que ande por ahí. Antes de avanzar al siguiente capítulo, nada más quisiera mencionar un final alternativo en el cual pues conocemos a este Zeno en vez de a Jetman. El por qué menciono esto es por el hecho de que en los Omnibus Quest, que son parte de la quinta temporada, no descartaron este final, es decir, descartaron el origen de Zeno, de cómo lo conocimos y todo eso. Y bueno, ya juntándonos con él, nos salva de los Darker, platica un rato con nosotros, hace el comentario de que Zeno ya nos ha visto antes en algún lado pero no recuerda. Y continuando, Zeno nos demuestra el poder de los Mags y el Photon Blast, que bueno, hoy en día nada más se usa como una medida de defensa y ya no ofensiva como antes. Ya habiéndose calmado todo, conocemos a Echo, la novia de Zeno, y bueno, en esta escena Afin se siente deprimido por el hecho de que muchos murieron en esa prueba de supervivencia por el incidente de los Darker, pero Zeno resalta que simplemente el que tus compañeros mueran es inevitable y lo mejor que puedes hacer es cooperar para evitar que esas desgracias sucedan. Y al igual que el final que es canon, Zeno y Echo te hacen el comentario de que van a estar en los lobbies, estando al pendiente por si acaso necesita su ayuda, y así terminamos con el primer capítulo. Capítulo 2. Encuentro con los dragones. Embarcándonos en el planeta Amdusia, un planeta poblado principalmente por reptiles, y dicho planeta está dividido por dos ecosistemas, las cuevas volcánicas y el continente flotante. En este capítulo se va a ambientar en las cuevas volcánicas. Ya llegando nos ponemos en contacto con la profesora Aki, que ella nos contrató para hacer sus guardaespaldas, en lo que ella averigua por qué los Dragon King se han vuelto agresivos últimamente, a pesar de que en el pasado ellos han tenido una buena relación con los Zarks. En nuestra estadía en el planeta nos peleamos contra Darkers y llegamos a un punto en el que encontramos un Dragon King muerto. Aki tiene un presentimiento y decide hacerle una autopsia para saber qué fue lo que le pasó. A pesar de las protestas de Light, Aki lo ignora y de todas formas procede. Confirmando sus temores, Aki confirma que ese Dragon King había muerto por parásitos Darker, y aquí nos aclara que los Darker exclusivamente solo pueden morir por completo si
si los matas con armas de fotones, ya que si los matas con cualquier otra cosa, sus restos se esparcen en el aire y cualquiera que los respire termina infectado, volviéndose agresivo de la nada, lo cual resulta que los Dragon King están en un grave peligro y deben ser advertidos a toda costa. Después de haber peleado contra más Darkers, nos encontramos con el patriarca del clan de las cuevas, el cual está en un estado rabioso, y un sacerdote que trata de calmarlo no comprende por qué está así. Y aquí termina comentándole que su patriarca está infectado por los Darker y que el sacerdote debe confiar en nosotros para poderlo curar. El plan de aquí es simplemente pelear contra el patriarca el tiempo suficiente como para debilitarlo, aunque el sacerdote se niega en un principio, pero no le queda de otra más que aceptar la ayuda. A pesar de que no hay precedentes con respecto a cómo salvar a un ser que ha sido infectado por los Darker, aquí de todas formas decide jugársela por el bien de la vida de este planeta. Y aquí les muestro las mejores tomas de esa pelea, disfrútenlas. Completed. Ya cuando finaliza la pelea nos muestran una pequeña toma que yo les aseguro que antes no estaba en la versión original de la historia. Y en dicha toma se muestra como tu personaje, aprovechando que el patriarca ya está debilitado, lo purifica de los Darkers. Ya pasando todo el alboroto, el patriarca despierta, confundido con respecto a que no recuerda nada de lo que pasó en lo que estuvo infectado. El sacerdote se alegra de que el patriarca esté bien y pues pregunta por nuestro nombre, el cual lo revelamos, y luego el sacerdote le pregunta aquí qué motivos ocultos tienes para salvar a nuestro patriarca, y aquí ninguno. Todo lo que queremos es nada más estar en buenos términos y simplemente cooperar mutuamente, ya que los Dragon King por sí solos no pueden acabar con los Darkers. Y el sacerdote, después de testificar lo que pasó, pues está de acuerdo y pasa la voz a los demás clanes. Y para allá el sacerdote con confianza nos revela su nombre, el cual es Hayen, y nos dice que su clan anda en deuda con nosotros después de todo lo que pasó. Y ya para acabar este capítulo, solo menciono que el por qué Shion escogió a tu personaje fue por ese poder único que tiene para purificar cualquier cosa de los Darkers. Dicho esto, avancemos al siguiente capítulo. Capítulo 3. Un pequeño benefactor. La historia comienza con una cast llamada Fourier que nos cuenta cómo ella duró perdida en el planeta Lilibah durante varios días, y que ella pudo haber muerto de no ser por la ayuda de unas pequeñas sombras. Su propósito es encontrar esas sombras para agradecerles por el apoyo. Y nada más haciendo un comentario extra, espero que no les moleste si de repente cambio de un capítulo a otro con mi segunda personaje. Más que nada por el hecho de que, como estaba la historia originalmente, yo llegué a pasármela con los dos personajes en su momento. Y porque yo sé que en algunas escenas las damas se sentirían más identificadas. Bueno, al menos eso siento yo. Antes de hacer cualquier movimiento, Fourier quería asegurarse de tener evidencia de que realmente estas sombras existen. Y en lo que andamos buscando nos encontramos con Arvin, nuestro compañero al principio del juego. Él nos hace el comentario de que él siempre tiene la suerte de encontrar cosas para los demás. Y nos dice, hey, aquí fue donde vi esas pequeñas sombras. Y en lo que checamos la escena nos encontramos con un trozo de tela, el cual es evidencia más que suficiente para convencer a Fourier. Y ya para finalizar esta escena, pues Afin hace el comentario de que por el tema de las pequeñas sombras él llega a la conclusión de que no conocemos mucho de este planeta.
Justo antes de volver a la ciudad nos encontramos con Alfonsina, la asistente de Jettenhart, el mercenario, y nos hace el comentario de que él está destruyendo robots y que no debemos acercarnos a él por nada en el mundo mientras ande peleando. Y en lo que él está destruyendo robots, nosotros le preguntamos a Melfonsina cómo ella puede estar con él a pesar de cómo él la trata. Y Melfonsina simplemente responde que ella no tiene problemas con eso y que no deberíamos preocuparnos. Solo una pequeña aclaración acerca de Lilipa. Lilipa es un planeta desértico el cual está poblado por robots principalmente, o eso es lo que creemos nosotros, ya que después de todo esto de las pequeñas sombras estamos a punto de descubrir quiénes son los verdaderos nativos de este planeta. Ya aterrizando vamos a la zona donde habíamos avistado a las pequeñas sombras y que vemos a uno de los verdaderos nativos de este planeta. Y Fourier, al preguntarnos si vimos exactamente lo mismo, le decimos que sí, y ella simplemente está segurísima de que no alucinó, no vio cosas que no debió. Ya con la certeza de que existen, Fourier se determina a hacer contacto con ellos y así agradecerles por el apoyo que tuvo mientras anduvo perdida en el planeta. Después de atravesar el desierto, nos encontramos con un pequeño grupo de Lillipans, que así los bautizó esta Fourier, platicando tranquilamente. En eso surge un robot que al principio los ignora, pero después se prepara para atacarlos. Fourier les advierte que huyan y los Lillipans huyen despavoridos, a excepción de uno que nos observa con curiosidad y luego huye también. A pesar de nuestros esfuerzos, nosotros seguimos intentando hacer contacto con los Lillipans. En lo que continuamos nuestra búsqueda, nos encontramos a Jettenhart rematando a los robots y podemos apreciar por un momento cómo los Lillipans ahí andan asustados de él por la forma en la que los anda rematando. Jettenhart apenas ve a nuestro personaje, nos hostiga para ver si saca más información acerca de nuestra relación con Persona. En eso Fourier interviene reclamándole por qué anda tan sádico con los robots, y Jettenhart solo responde que tú quítate, que yo no tengo asuntos contigo. Y aquí vemos una discrepancia entre estos dos personajes, ya que Fourier cree que es el deber de los ARCs velar por la vida nativa de los planetas que descubren, mientras que Jettenhart dice que para qué, si de todas formas va a quedar infectada por los Darkers. Mejor matarlos y así ahorrarles el sufrimiento. En lo que los dos discuten, un Lillipan se acerca por curiosidad a ellos y Jettenhart lo ve y dice: seguro está infectado, lo voy a matar de una vez. Ya Jettenhart estando a punto de atacar a Lillipan, Fourier interviene y este Jettenhart viene diciendo: ¿que eres estúpido o qué? ¿Que no ves que solo estás retrasando lo inevitable? Y Fourier acepta que quizás tenga razón, pero mientras la vida nativa no esté infectada, es un motivo más que suficiente para proteger. Este Jettenhart responde: ¿para qué razono contigo? Y mejor se va. Melfonsina se despide cordialmente. Esta Fourier comenta que al recibir el golpe de Jettenhart se siente aliviada de que les regresó el favor a los Lillipans después de que ellos le salvaran la vida a ella. Ya habiendo pasado toda la tensión, vuelve el Lillipan que Fourier salvó y con confianza se acerca a ella. Dicho sea de paso, los Lillipan, los verdaderos nativos de este planeta, ahora tienen confianza con los ARCs, volviéndose así unos aliados invaluables en este planeta. Antes de concluir el capítulo, solo quisiera aclarar que los Omnibus Quest aclararon parcialmente una teoría que los fans tuvieron acerca de este planeta, y es que en el pasado era un planeta próspero, pero en algún momento tuvieron un apocalipsis robótico y por eso el planeta acabó así. Y con el tiempo que lleva este video me temo que voy a terminar dividiéndolo en 2 o 3 partes. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, suscríbanse, comenten y cualquier crítica que tengan, háganmela saber para poder mejorar. Y con esto espero que tengan un buen día.